Qué tremendo. ¿No le gustaría a usted, como Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy? Es estar así, poder estar constantemente en la presencia del Señor. ¿Sabe que ese es un diseño del Señor? Por eso es que Él, y estamos cerca de Sucot, que es la fiesta de los tabernáculos, Él como que deja ver, yo quiero hacer habitación. De hecho, Jesucristo nos dice, Juan, vino a tabernaculizar, ¿cierto? Él quiere que nosotros moremos con Él. Y muramos también a muchas cosas. Hay que arreglarlo. Pero vamos a orar para entrar en este tiempo. Señor, precioso Dios, eres tan hermoso. Te damos gracias, Señor, porque no hay silencio, porque tu voz, Señor, no ha dejado de darnos dirección, guía, palabra, todo el tiempo, Señor. La palabra nos cuenta que hubieron tiempos en la historia de Israel donde no se respetaba ni la ley ni había palabra tuya. Qué triste esa situación, Señor. No permitas que nosotros nos alejemos de tu presencia. Coloca un hambre mayor, así como la que tú tienes por nosotros, Señor, que quieres que tabernaculicemos contigo, que quieres extender tu tabernáculo hacia nosotros, Señor. Ese es tu amor para con nosotros. Y nosotros respondemos en amor diciendo, sí, amén, Señor, hazlo. Sí, amén, Señor. Espíritu Santo, ven y suelta lo que ahora tienes para nuestros hermanos, Señor, que es siempre nuevo, aunque sea la misma palabra, Señor. Es nueva, Señor, porque depende del hambre del receptor. No depende del micrófono, ni gracias a Dios del mensajero, porque a veces, Señor, pero depende del hambre del que tiene, que quiere escuchar, el que quiere comer, aunque sean las migajas. Y nosotros nos presentamos con hambre de ti, Señor, como ese siervo que decías, nuestro hermano Sebastián, que brama, Señor, brama por ti. El bramido se escucha a lo lejos y tú lo escuchas, Señor, escucha nuestra sed de ti, Señor. Espíritu Santo, permítenos recibir ese alimento que tienes para nosotros y sobre todo tu presencia y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía hace un momento, dentro del calendario de Dios, si puedes avanzar un poquito, una más. Como ustedes saben, existen una serie de fechas especiales. El Señor los llama mis tiempos. Así aparece en su palabra. Y no es un asunto religioso ni un asunto puramente judaizante, no. Son las fiestas del Señor y hablan de un misterio de la obra del Señor que Jesucristo vino a hacer. Cada una de ellas, usted lo ve en la Pascua, a Jesucristo dando la vida como el Cordero inmolado, cuya sangre puesta en nuestras casas nos libra de la muerte, ¿cierto? Lo ve en el día de la expiación, en la cruz, ¿cierto? Pagando por nuestros pecados. Lo ve en Pentecostés, cuando se levanta la ley, pero también viene la palabra en distintas lenguas. Pero si hablamos de la fiesta que inmediatamente viene, que es un conjunto de 3 fiestas, nos estaríamos refiriendo, o tiempos, ¿cierto? Tiempos del Señor a la época de tabernáculos, que es el conjunto de fiestas que cierra el año. Y cuando le preguntaba al Señor por una palabra para este tiempo, me daba precisamente, ahora si puedes volver un poquito, Andrés, me daba precisamente Apocalipsis 7, del 9 al 17. Amén. Si tiene palabra, su palabra, puede abrirla y leer conmigo. A pesar de que es un pasaje largo, es importante que lo leamos, hermano. Amén. Ok. 7 del 9 al 17 dice, después de esto, está Juan, ¿cierto? Miré y he aquí una gran multitud que nadie podía contar. Es tremendo, había gente de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, y todos ellos estaban, me incluyo,
en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación, esta es la adoración que clamaban ellos, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, todos se postraban. ¿Se fijan ante la presencia del Señor? ¿Quién puede permanecer en pie? Oh, qué hermoso. Y cada vez que se postran delante del trono y adoran a Dios, diciendo amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, fortaleza, todo sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Y en medio de esa adoración, usted sabe que siempre hay alguien curioso. Uno de los ancianos le pregunta a Juan, ¿y quiénes son esos de ropas blancas que están ahí delante del trono? Y Juan, que sabe a quién preguntarle, le dice, Señor, tú lo sabes. Y viene la voz de respuesta y dice en el versículo 14, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y por eso están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá, fíjense qué hermoso, su tabernáculo sobre ellos, versículo 15. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Qué tremendo, hermano. Esta es una palabra profética es verdad que cuando hablamos de gran tribulación se está refiriendo teológicamente a un periodo de tiempo, ¿cierto? Tenemos la tribulación y la gran tribulación, pero en realidad también la palabra está diciendo algo respecto de nosotros, aunque todavía no estemos viviendo, gracias a Dios, el tiempo de la gran tribulación. Porque ciertamente, fíjense, este pasaje que acabamos de leer, ¿se acuerda de ese versículo? Donde dice que Él extiende, el versículo 15, su tabernáculo sobre ellos, está diciendo relación con ese momento de la boda. El tabernáculo, la cobertura que se extiende. ¿Se acuerda, hermanos, cuando se hacen los matrimonios y se colocan el dosel matrimonial y se casan adentro de la jupá, ¿cierto? Allí se extiende un tabernáculo, pero el Señor está hablando del gran momento en que se va a celebrar el gran tabernáculo del cual han hablado todos los otros tabernáculos, y por lo tanto se está refiriendo aparte del momento de la fiesta de bodas. Usted sabe que Pentecostés nos habla del compromiso. Cuando vino la ley, ¿cierto?, a ofrecerle matrimonio al pueblo, el pueblo que dijo que sí, ¿cierto? Y Él vendría a buscarlos. De esto habla la fiesta de tabernáculos, del momento en que el Señor viene por su novia y se produce el matrimonio. Y Dios extiende el tabernáculo. Por esa razón, hermano, es que esos que están vestidos de ropas blancas, de todo tribu, pueblo, lengua y nación, no son solo los que están viviendo o vivirán en el periodo de la gran tribulación. Porque el Señor no solo se va a casar con ellos, amén, también se va a casar con nosotros, y los que antes de nosotros partieron y creyeron en el Señor y le sirvieron de todo corazón, amén, también va a estar ahí el pastor Manuel, también va a estar ahí nuestra amada pastora Pamela, van a estar los que nos antecedieron y creyeron en el Señor, aunque no estuvieron en ese, teológicamente hablando, periodo de la gran tribulación, amén. Entonces ese pasaje tiene mucho que decirnos a nosotros, si nos salimos del encuadre puramente teológico, amén. Qué tremendo. Oh, uno más. Apocalipsis 7. Antes. Y me puse a buscar, está bien, perdón, estoy viendo si estaba atento. Me puse a buscar qué significaba tribulación,
Y tribulación en su origen, fíjense, para que se den cuenta que no solo se refiere a esos 3 años, porque puede que usted esté viviendo alguna de estos escenarios. Significa estrechez, aflicción, angustia, persecución, presión, aflicción. ¿Les suenan familiares algunos de estos términos, hermanos? El tema es que cuando empezamos a vivir estas situaciones, o parece que nunca las termináramos, como que entramos, ¿cierto?, en crisis y decimos, pero si yo amo al Señor, pero si yo le sirvo, si yo busco su presencia, si yo llevo todo este tiempo congregándome, yendo a la iglesia, si yo diezmo, ofrendo, me disipulo, si yo incluso doy temas, predico, y cuando venimos comienza ese tiempo de la tribulación, como que son puestas a prueba estas bases. Pero lo que me alienta es saber que el Señor describe a esos que van al banquete de bodas como aquellos que pasaron la gran tribulación. Aquellos que salieron de la tribulación, tuvieron su tiempo de tribulación y fueron aprobados porque lavaron sus vestidos, ¿cierto? Y los emblanquecieron en la sangre de Jesucristo. No es en nuestra fuerza, no es en nuestra sangre, es a través de la obra de Jesucristo. Y que el Señor lo haga, que el Señor lo haga con nosotros. Y además es tan cierto esto, hermanos, que el mismo versículo que acabamos de ver, que es Apocalipsis 7, 16, dice, fíjense cómo dice, ya no tendrán hambre ni sed. Fíjense, si dice ya no tendrán, ¿qué significa? ¿Que la tuvieron o que no la tuvieron? Que la tuvieron, pues si no, ya no diría, ya no, fíjense que es posible que nos pase, no lo sabemos, pero dice, estos de acá, que son nuestros compañeros, ¿cierto? En ese sentido, ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero los pastoreará, fíjense en la parte final, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que enjugue lágrimas de sus ojos? ¿Que ellos lo pasaron súper bien toda su vida? ¿Que sufrieron? ¿Que lloraron? Si no, lea Hebreos 11, segunda parte, cuando ya no están solo los que vencieron, hay unos que fueron aserrados, otros que, cierto, el escritor de Hebreos dice, de los cuales el mundo no era digno. Pero Dios veía eso. Y no solo que Dios los contemplaba con no puedo hacer nada, no, en muchas ocasiones, hermanos, Dios nos orillaba a pasar y los orillaba a pasar por esas tribulaciones. Y eso es lo que nosotros como que nos vuelve, ¿cierto?, complicado. Una más. Sí. Andrés. Tienes que volver una antes. O sea, avanza, perdón, que voy muy rápido. Aquí. Cuando buscaba en el diccionario el origen de la palabra tribulación, me encontraba que en el español está relacionado con un término que se llama tribulum, no tribilum. Tribulum, hermano. Y tribulum hace alusión a una especie de trineo que se usaba para trillar el trigo. Cuando se cosechaba el trigo, en Medio Oriente, porque acá nosotros ubicamos la trilla a yegua suelta, ¿cierto? Pero en Medio Oriente se usaba y se usa todavía en los pueblos más alejados, ¿cierto? Esta especie de, ustedes lo ven como de trineo, pero que por abajo tiene pedazos de fierros incrustados. Y la persona, el agricultor que está haciendo la trilla, se sienta sobre esa trilla o se para, como el del dibujo, y lleva ¿cierto?, un lazo con los caballos, los bueyes, lo que sea, que lo tiran. Entonces, el trigo que está abajo va a sufrir la presión y, ¿cierto?, el lastimar de estos pedazos de fierro que están incrustados. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que sufrir el trigo? ¿Podría preguntarse a alguien? ¿Por qué es necesario que le saquen el grano? Porque tú no te comes un pan hecho, ¿cierto?, de paja. Tendría que ser caballo, ¿cierto? No comes un pan hecho de paja, comes un pan hecho de grano. Es necesario separar el grano de la paja. Entonces resulta que si tratáramos de comprender qué es
la tribulación bien podríamos definirla a la luz de esta raíz como el proceso en el cual Dios separa en nosotros la paja del trigo. Por eso es que es un proceso duro y por eso es que es un proceso que todos acá vamos a vivir en distintas maneras, en distintas proporciones. Ahora yo te pregunto, de repente en estos momentos de tu vida, ¿te has sentido un poco que te están trillando, que el Señor te está trillando? Porque te aseguro que el grano quisiera decir, ahí nomás, y pasan, y la vuelta, y otra, hasta que esté bien separadito. De hecho, yo veía qué es lo que le hacían después al trigo, y fíjense, el agricultor no le basta con pisotearlo, ¿cierto? Después lo agarran y lo lanzan a los aires, así, te quita toda seguridad el Señor. Todo así, se te mueve todo en la vida. Fíjense, y les contaba lo de la mañana, yo he visto una forma de trillar también, que agarran la gavilla y la golpean, ¡pah!, para separarla, a lo bruto, ¿sí? ¿Cierto? Contra las rocas. Entonces yo decía, no, pero lo bueno es que el dueño del campo es el Señor Jesús. Si no lo cree y no cree que usted es trigo, yo le recomiendo que vayamos a la palabra en Mateo 13, versículos 24 hasta el 43, que tiene esa parábola tan conocida de nosotros del trigo y la cizaña. Dice el versículo 24 que el reino de los cielos es comparado a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Versículo 25, pero vino el enemigo y sembró cizaña en medio del trigo. ¿Se fijan? Acaba de mencionar el trigo. El enemigo siembra cizaña dentro del trigo, pero me impresiona el 26 porque dice que cuando germinó el tallo y dio fruto, estamos hablando del trigo, entonces apareció la cizaña. Y yo les podría preguntar, ¿en qué momento aparece la cizaña? Porque se estaba hablando de crecimiento. ¿Aparece en la etapa de niñez la cizaña, de acuerdo a la parábola que nos está diciendo el Señor ahí? Lo que acabamos de leer, ¿cuándo aparece? Cuando sale el tallo y sale el fruto. ¿A qué edad podríamos asimilar eso? Podríamos perfectamente asimilarlo en la juventud, cuando empezamos a dar frutos. Ahí aparece la cizaña. Por eso es que el Señor está tratando también esto en este tiempo, porque nos ha dicho que nosotros, espiritualmente hablando, estamos siendo pasados, estamos viviendo una transición, ¿cierto?, de la niñez a la juventud. Y el versículo 37 de este Mateo 13 agrega que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Dios, y que la buena semilla son los hijos del reino. Fíjense, usted y yo, amén. Dice, y que la siega es la consumación del siglo y que los segadores son los ángeles. Qué interesante, porque el Señor está enviando un mover angelical. Por eso es que se están remeciendo las cosas, para que salga, que empiece a moverse la paja, empiece a hacerse acá la cizaña, porque estamos hacia el final de los tiempos, aunque todavía no ha terminado. Pero el Señor está cumpliendo su palabra. Tenemos que verlo. ¿Sabe qué, hermanos? Si pudiéramos definir las tribulaciones, tendríamos que decir que no son otra cosa que los tiempos por los que Dios permite que tú pases. Y son tiempos duros. No son fáciles, son tiempos duros. Dios puede que estés en una de estas dos disyuntivas. Puede que te pasen eso porque tú y yo hemos abierto alguna legalidad y no la hemos solucionado, no hemos pedido perdón, no hemos tratado con la iniquidad, lo que sea, y ahí nos están pasando cosas legalmente, ¿cierto? No así si lo solucionamos, como siempre tratamos ahí en Sanidad 1, Sanidad, de reiterar eso. Pero también puede ser que tú ya hayas solucionado estas raíces, pero Dios igual quiere separar la paja del trigo en ti, e igual te quiere hacer pasar por la trilla. Y esos son los momentos que menos nos agradan, ¿cierto? Porque empezamos a preguntarle al Señor, ¿por qué? Si yo te busco, te amo y te adoro y no hago nada sin preguntarte, Señor, ¿por qué tengo que estar pasando eso? Señor, ¿por qué no me puedo sanar? ¿Por qué me están quitando las cosas, Señor? ¿Por qué me echaron de mi pega? ¿Por qué me chocaron justo ahora? ¿Por qué otro más de mi familia enfermo? Si ya se murió uno. Y empezamos a ver la trilla. El Señor está tratando áreas en nuestra vida.
Porque es necesario, y a nivel personal también, a nivel personal, ¿cuándo me voy a sanar? ¿Cuándo voy a poder avanzar en esto? ¿Cuándo voy a poder perdonar lo que me hizo mi papá? ¿Cuándo voy a poder tener un trabajo estable? ¿Cuándo me van a dejar de robar? ¿Se acuerdan de Jacob? 10 veces el sueldo y no podía, porque era el tiempo de pasar por su trilla, porque él tenía que enfrentar las cosas de su raíz, las cosas de su origen, ¿se acuerdan? Entonces esto va a depender tanto, el Señor me hacía notar. ¿Por qué la trilla antes de seguir? ¿Por qué entonces la trilla? Porque no nos olvidemos Apocalipsis. ¿Quiénes son estos? Dice uno de los ancianos, los que han pasado por la gran trilla, podríamos decir, la gran tribulación, y dice que han vencido y han lavado sus vestiduras, las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Han aplicado la palabra a su vida y han sanado. Por medio de la sangre del Cordero se ha limpiado. Entonces la tribulación ¿es necesaria o no? Sí es necesaria. Es una mala noticia, pero sí es necesaria. Ahora, el tiempo de estadio va a depender mucho en esa etapa, ¿cierto? Bueno, siempre de la voluntad de Dios, pero además y más que todo, como principiábamos a decir, de nuestra respuesta. De si nosotros buscamos al Señor para que Él nos guíe cómo salir de estas situaciones o hasta qué tiempo, qué aguantamos, qué no, qué es lo que tenemos que confesar, qué no, o nos enojamos, nos taimamos, nos enojamos con Dios, nos vamos de la congre. ¿Cuál es nuestra reacción cuando empieza el apriete? Porque podemos reaccionar mal. Y yo no estoy elevando juicios a nadie de los que se ha ido, porque saben que ellos están en una situación mucho más triste y mucho más difícil. Las personas que se van y salen de la cobertura quedan expuestas. Y cada vez que nosotros nos enojamos, nos taimamos, también quedamos expuestos. Cada vez que no nos sujetamos a la dirección del Señor. Pero yo buscaba la palabra ¿cuál entonces? ¿Qué es lo que debemos hacer en medio de la trilla? ¿Cuál es la respuesta que tú buscas, Señor, en medio de la tribulación? Y el Señor me llevaba a dos pasajes paralelos. El pasaje 1 de Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Este es un pasaje muy conocido por ustedes como el de la fe de la mujer cananea. Ustedes lo tienen que haber escuchado porque no es la primera vez. Esta es una mujer que se enteró por ahí, le llegó la copucha que Jesús andaba cerca de Tiro y Sidón, por ahí donde ella vivía, porque era cananea, y va donde él, dice el otro pasaje paralelo, que él quería descansar, y ella fue donde él, y le dice, clama a él, y le dice, hijo de David, ten compasión de mí. Ella estaba atribulada, ella estaba pasando por una tribulación. Pero fíjense, lo reconoce. El título, hijo de David, era el título que los judíos le daban al Mesías. Ellos hacían la conexión con David, que de David iba, de sus lomos iba a salir el rey, ¿cierto? Cuando ella entonces dice, hijo de David, está reconociendo que Jesús es Dios. Podríamos entonces decir que es como uno de nosotros, ¿cierto? No pertenecemos al pueblo judío, pero hemos reconocido que Jesús es el Señor. Amén. Y en esa declaración, ¿cierto? Que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, viene la salvación. Viene la salvación. Entonces, ella bien podría ser uno como usted o como yo. Pero y está clamando, va donde Jesús y le dice, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija, fíjense el detalle, es gravemente atormentada por un demonio. No era que el demonio de repente la iba y le movía un poquito de la cama. No era que el demonio hiciera algún problema en la familia y todos se pusieran a discutir. No, esto era gravemente atormentado. Yo creo que eso era una tremenda tribulación para cualquier padre, saber que uno de sus hijos, uno o más de sus hijos, están siendo gravemente atormentados por demonios. El ver que no pueden dormir tranquilos. El ver que constantemente sufren accidentes. El ver que constantemente alguien llega y abusa de ellos. O reciben visitas nocturnas. Es terrible. Esta madre por eso va y está dispuesta a todo para que el Señor le ayude. Yo le preguntaba al Señor, ¿a qué se estará refiriendo, cierto, esto de gravemente atormentada? A ver si la Escritura nos dice algo.
Y partiendo por los detalles que da Mateo al principio, ya podemos empezar a entender un poco a qué se refiere. Fíjense cómo la individualiza, dice que ella es una mujer cananea. Qué tremendo. Cuando vamos al origen de esta expresión, tiene que ver con que vivía en la región de Canaán. Y Canaán, en su origen, aquí tienen las raíces, corresponde a una región, ¿cierto?, que habitaron la descendencia de Canaán y la descendencia de Cam. Nosotros sabemos quién es Cam. Cam es uno de los 3 hijos de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De hecho, la palabra nos dice que en el arca, ¿cierto?, solo fueron 3 personas. Creo que es Segunda de Pedro. Primera de Pedro 3:20. Dice que hubieron 8 personas en el arca. Eran los 3 hijos, las 3 esposas de los hijos, Noé y su esposa. Entonces, ahí tienen a la familia. Y Cam es uno de ellos. Pero Cam es tristemente conocido por lo que hizo. Avancemos. Y yo empecé a averiguar qué significaban los nombres, porque nosotros sabemos que los nombres implican un espíritu, un mover, una autoridad y también un destino en la vida de la persona. Por favor, no le ponga ninguna de sus hijas Jezabel o algo así. Por favor, Nimrod, está prohibido aquí en esta casa. Porque te maldicen las generaciones estos nombres. Y buscaba, ¿cierto?, qué significaban los nombres. Sem significa renombrado, así como distinguido. Jafet significa rubio o el que persuade. Ya, bueno. Pero Cam, hermano, Cam, es terrible el nombre Cam, hermano. Si usted lo busca, yo se lo puse ahí. Cuando buscamos la raíz de Cam, primero te aparece que significa caliente, enfervorizar, enardecer. Y cuando te vas a la raíz en el diccionario de Chávez te dice, y perdón por lo explícito, pero esto es lo que significa estar en pleno calor sexual, arder en lujuria. ¿Cómo Noé le puso ese nombre a su hijo? Cada vez que lo llamaba Cam, fíjate lo que declaraba. Bueno, no está muy lejos de algunos otros nombres, pero qué terrible. Vamos entendiendo un poco el espíritu que se movía en Cam. Es un espíritu de perversión sexual claramente, ¿cierto? Por eso es que cuando llegamos a Génesis capítulo 9, versículos 20 al 27, vemos ese triste, terrible episodio cuando Cam dice la palabra que Noé desciende del arca, planta una viña, hace vino, bebe, se embriaga y se pone en su campo a andar desnudo. Y lo ve uno de sus hijos. Dice el versículo 22 de Génesis 9, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. En este punto hay que admitir que el término ver la desnudez, por ejemplo, de su padre o de alguien, es algo que los teólogos discuten. Pero ciertamente, porque algunos dicen que tiene que ver con tener intimidad con la mujer del padre, pero yo veo en el pasaje que el que está desnudo es Noé. No hay ninguna referencia a la esposa de Noé. Y tiene que haber sido una perversión muy grande como para que el resultado de ese evento fuera que al despertar Noé maldijera. Pero fíjense, no maldice a Cam, maldice a la descendencia de Cam, porque a Canaán se le llama, a la descendencia de Cam se le llama Canaán. Y eso no es algo que nosotros desconozcamos. Nosotros sabemos que muchas veces hay un diseño en que por los pecados o las conductas de los padres los hijos son afectados. Qué terrible, pero es cierto. Es un principio y es un diseño que los hijos reciben por vía de herencia, no solo lo bueno, sino todas las cosas, lo bueno y lo malo. Cuando nosotros quisiéramos profundizar a qué se está refiriendo con ver la desnudez, también podríamos ir a Levítico 20:17, que habla de ver la desnudez entre hermanos. Y la Biblia lo traduce explícitamente como que entre ellos hubo relación sexual. Entonces, qué terrible. No podemos decir que fue el acto con certeza. Quizás el Señor a propósito lo esconde, pero ciertamente tuvo una connotación sexual y ciertamente fue gravísimo, porque maldijo todas las generaciones.
Y las generaciones de Can, estas generaciones que vienen por línea de Canaán, fíjense los pueblos que descendieron de esta generación. Los heteos, jebuseos, amorreos, jerjeseos, los heveos, ¿les suenan? Estos son los hijos de Cam, estas son las generaciones de Canaán, las mismas que el Señor le dijo a Josué que eliminara de la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Porque el nivel de la descendencia de Cam, de la perversión de esa descendencia, había llegado a ser tan terrible que había contaminado la tierra. Entonces, cuando alguien se presenta, yo soy cananea, ya empezamos a ver qué herencia espiritual tiene. ¿Qué herencia espiritual tiene esta cananea? ¿Qué podría haberse movido en términos de iniquidad, de herencia espiritual, como para que la hija terminara gravemente atormentada? También se hacían llamar a sí mismos comerciantes porque se movilizaban en los puertos de Tiro y de Sidón. Y esos eran los puertos más grandes de la época. Entonces, además, eran comerciantes y se movían, qué tremendo, el área de perversión sexual más el comercio. No sé qué resultado les da eso, comerciar con el área sexual. Otra cosa que podría haber en la niña, ¿cierto? Gravemente atormentada. Qué tremendo. O sea, de todo esto que hemos hablado, por lo menos, por lo bajo, ya que el escritor me dice que la región era Tiro y Sidón y que ella era una cananea, yo ya puedo empezar a inferir qué tipo de tormento tenía la hija, ¿cierto? Y cuando nos dice explícitamente que era gravemente atormentada, esto ocurría siempre, permanentemente. Y además yo entiendo que es así porque cuando en el pasaje paralelo, en Marcos 7, aparece que ella es liberada, en la parte final de esta historia, ella está por fin en su cama tranquila. Nunca había podido estar en su cama tranquila. Avancemos. Y uno, ¿sabe, hermano? Vuelve un poquito atrás. Y uno diría, qué tremendo, qué terrible es esta tribulación, qué terrible es ser papá, ser mamá y ver que a tu hija le pasa de todo y tú no logras hacer nada para impedirlo. Tenemos testimonio de gente y sus hijos terminan sufriendo la misma maldición generacional de la casa, en estas mismas áreas, incluso con visitaciones espirituales. Eso es una tremenda tribulación. Y uno pensaría que la cosa se acaba ahí y que por fin la mujer va a encontrar respuesta cuando vaya a Jesús. Pero el Señor me mostraba dos pasajes paralelos, que es en realidad la palabra de hoy, ¿cierto? Uno que está en Mateo 15, del 23 al 28, y otro que está en Marcos 7. Vamos a comenzar a revisar el de Mateo 15. Aparece esta mujer, como acabamos de ver, ¿cierto? Llega donde Jesús, lo reconoce como Dios, como el Mesías, y le dice, Señor, ten compasión de mí, mi hija está gravemente atribulada. Y cualquiera diría, por fin llegó al lugar correcto, por fin alguien va a tener misericordia. El Señor tuvo misericordia hasta de Pablo, ¿cierto? De un asesino, ¿cómo lo va a tener? De la mujer samaritana en el pozo, ¿cierto? ¿Cómo lo va a tener misericordia de esta mujer que le están violando a la niña? Pero ¿sabe lo que hace el Señor? Y esto te empieza a mover un poco los esquemas, te empieza a dejar como, ¿qué pasó aquí? El versículo 23 dice, Jesús no le respondió nada. No le respondió nada, no la pescó, la ignoró completamente. Qué tremendo pasar por esos tiempos. Es terrible. Tú oras, tú clamas, ya primera, segunda, tercera, cuarta vigilia, ¿cierto? Pidiendo lo mismo, y parece que el Señor no te pesca. El Señor le responde a los demás en el discipulado, el Señor me habló, a mí no me dijo nada. Qué terrible que el Señor te pase por alto en un tiempo de visitación angelical. Quizás te está pasando y es lo único que le has pedido. Te pusiste firme en eso. Y clamas, lloras, te derramas, pero el Señor no te responde. Y uno se dice, pero ¿por qué? Señor, ¿por qué? Si tú fuiste enviado, ¿por qué le haces eso a esta mujer? Y aquí planto otra verdad. Jamás piense con despropósito del Señor.
aunque aparentemente parezca que está haciendo cosas crueles, el Señor no es cruel. El Señor es bueno y el Señor nos ama. Pero este tipo de situaciones ocurren y le ocurre a gente buena también. Puede pasarte, puede llegar a pasar, y no en Marte, aquí mismo, que alguno de nosotros esté hace rato pidiendo, clamándole al Señor y el Señor no responde. Tiempo de trilla, la trilla de ser ignorado. ¿Qué haces tú cuando eres ignorado? ¿Qué haces tú? ¿Te has sentido ignorado? Me podría preguntar. ¿Te has sentido que le responde a todo, pero a ti no? ¡Qué tremendo! Y tú estás pidiendo algo más chico y el otro hermano le resucitó al muerto, pero a ti no te sana el resfriado. Es que el Señor es soberano, pero además está haciendo algo. Va a separar en ti la paja del grano. Eso es lo que va a hacer el Señor. A pesar de que ella lo reconociera, a pesar de que estuviera clamando, a pesar de que fuera público, ¿cierto? Público, porque ella, ¡Señor! Una cosa así, en medio de la gente, y el Señor como que no la escucha, pero sí la está escuchando. Y yo creo que siente el clamor de ella acá en su espíritu. ¿Qué hace la mujer? ¿Qué haría usted en esa situación? Y no estás contando algo chiquitito, ¿no? Es tu hija que la están moliendo y no logras sacarla de esa situación. Está demonizada, gravemente demonizada la niña. ¿Qué es lo que te queda si eres padre y sabes que Él es Dios? ¿Qué es lo que te queda? ¿Qué harías tú? Víctor, ¿qué harías? Seguirle pidiendo, ¿cierto? Seguirle pidiendo, gritaré más alto, me pondré a hacerle señas, algo. La mujer hace eso, ¿saben? Es tremendo, sigue clamando. Y aquí aparecen los hermanos que creen que pueden amar más que Dios. Porque aquí aparecen sus discípulos diciéndole, Señor, despídela, dale lo que te pide. ¿No ves que viene gritando? ¿No ves que nos va a dejar mal con los vecinos? Y se van a ir, van a dejar de diezmar. Un par de hermanos, una familia importante se van a ir porque van a creer que tienen mal corazón. No seas tan mal educado, Jesús. Lo que le decían sus discípulos, dándole consejo al Señor. ¿Sabe, hermano? El Señor, cuando los discípulos le dicen eso, despídela, que da voces, que escándalo, van a venir a reclamar con ruido molesto. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor le responde, y siguiente, le dice, no. No queda duda. No es que quizás, no, le dice, no, yo solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, era un no, pero no un no simple. Además, te discriminaron. Te discriminaron. No sé, ¿alguno se sintió discriminado? Porque tiene quizás un apellido que no es tan rimbombante, o porque en este caso no era israelí. ¿No eres chileno? ¿Te han discriminado? Feo, a ti no. ¿Por qué? Por algo que ni siquiera te puedes sacar, porque no te puedes sacar la nacionalidad, ¿cierto? Es como intentar quitarse el color de piel. Eso se llaman discriminaciones arbitrarias, a todas las luces, ¿cierto? A todas luces pareciera una discriminación. Pero nuestro Señor, y yo le he dicho, y lo vuelvo a enfatizar, no atribuya despropósito al Señor, aunque las situaciones parezca ser que Él está haciendo malo. Él nunca es malo, no hay maldad en Él. Algo está haciendo, por último pregúntele, ¿cuándo? ¿O hasta cuándo? ¿O por qué? ¿Qué es lo que estás tratando en mí? Algunos dicen que le está haciendo el análisis teológico, que este pasaje se está refiriendo a que él solamente estaba en ese momento de su ministerio extendiendo el evangelio a la casa de Israel y que después, cuando Israel lo rechazara, iba a venir la extensión del evangelio a los gentiles a través del ministerio del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que él en Romanos dice, yo honro mi ministerio, yo soy apóstol a los gentiles? Eso lo dice Pablo. En Romanos 11:13, honro mi ministerio a los gentiles. Pero eso es una cosa que a mí me impresiona tanto, cómo la fe de alguien, y aquí ya le estoy dando un poco de adelanto, aunque ustedes conocen la historia, ¿cierto? Cómo la fe de alguien puede hacer
que cuando no es tiempo, tú arrebatas promesas que son para el otro tiempo. Porque era verdad, ese momento todavía la fe no iba a ser, la salvación no iba a ser para los gentiles. En ese momento Jesucristo había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después se iba a abrir para los gentiles y ahí iba a aparecer Pablo. Pero en este momento, donde todavía efectivamente tú no tenías derecho a eso como gentil, la fe de esta mujer como que pasa la muralla y agarra lo que puede hacer la fe. Yo pensaba, igual es como, me suena tanto a Abraham diezmando, todavía la ley no estaba. Abraham, ¿cierto?, haciendo cosas como que no corresponden a su tiempo. Enoc se va, se lo lleva, eso no te toca todavía. Por la fe quizás lo puedes arrebatar. ¡Qué tremendo! Pero con el precio de la humillación de por medio, una humillación pública de ser ignorada, que consideran a todas, pero a ti no, ¿cierto? Y seguimos, de ser rechazada, de que tú, por favor, Señor, por favor, no. ¿Qué puede hacer si Dios te dice que no? ¿Qué se puede hacer? Te puedes taimar. Yo creo que más de alguno aquí se ha taimado. Cuando el Señor, ¿se acuerdan? A propósito de la Raquel, que estábamos hablando tanto, dame un hijo. Me suena a Ana cuando pide el hijo, dame un hijo, si no me muero. Y el esposo, yo no te soy mejor que todos estos hijos, ¿cierto? Cuando pedimos cosas y el Señor nos dice que no, es difícil, especialmente cuando el corazón se encuentra comprometido ahí. Ahí hay una circuncisión que se tiene que producir. Oh. Y yo te pregunto, ¿te has sentido discriminado por el Señor? ¿Te has sentido discriminado? ¿Que el Señor bendice a todos y a ti te pasa por alto? ¿Que el Señor ministra a todos y a ti no? No oraron por ti, nunca te llamaron, no te respondieron en el WhatsApp. Digo, a propósito. Yo soy mala para responder el WhatsApp, hermano, no, confieso. Y realmente, pero en esta situación efectivamente le estaban ignorando. Y algo duro cuando uno lo ignora. No voy a profundizar. Pero el Señor sabe que permite que tú seas ignorado. Le suena el sueldo a todos, a menos a ti. Permite que tus peticiones sean ignoradas, pero no para siempre. Pero hay tiempo y esos tiempos son de trillado. A ver, ¿qué se estaría trillando ahí? Pero se lo dieron a todos. Y yo soy tu hijo. ¿Qué se está trillando? ¿Ah? El orgullote, ¿cierto? ¿Cómo me puede haber pasado a mí? Me acuerdo hace poco, el Señor me tuvo ahí exhortándome. Porque ¿cómo era posible que ese hermano hablara mal de mí? Y uno a veces se tiene tan alto. ¿Y por qué no? Si a nuestro maestro le hicieron eso, si le levantaron juicios falsos, ¿por qué a ti no? Pero bueno, estamos hablando de qué pasa cuando Dios nos rechaza. No solo nos ignora, nos rechaza, nos dice abiertamente, ¡no! ¿Qué haría usted si el Dios del universo le dice que no? Pero esta era mamá. Y esta era mamá, papá. Alguien que ama tanto que tú vas a seguir y seguir y seguir. La palabra dice, y fíjense que le dijo que no, habiendo mediado sus apóstoles. Eran sus discípulos. Oye, ya, pues, ayúdala. No. ¿A quién más recurre? Si la mano derecha ya me dio y aún así no te consideraron. La palabra en el versículo 25 dice que lo que hace la mujer es simplemente postrarse. Ante eso, solo te cabe postrarte y le ruega al Señor, Señor, socórreme. Eso es lo que hace. Ayúdame. Te han dicho que no, pero insisto, pero con humillación. Y nosotros pensaríamos que aquí ya por fin, ahí la tiene la mujer. Va a conseguir lo que pidió porque se ha humillado, ha aceptado que le ignoren, ha aceptado el rechazo. Esas son como esas peticiones que tú llevas como 15 años. Tú le pides al Señor y se escucha un por el otro lado de la línea, no te responde o derechamente te dice que no.
Y el Señor aquí, fíjense, es más duro que el hecho que te ignore, es más duro que el hecho que te diga que no. Fíjate, les dice, respondiendo él, les dice, no está bien echar el pan. Él sabía que ella quería pan, que ella quería una palabra. No está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Acabamos de decir que ella era hija, porque confesó a Jesucristo antes de tiempo, saltándose la bendición, ¿cierto? Pero le había sido enviado a eso. Pero él la humilla en público, y la compara ni siquiera con una persona, la compara con un animal. Y la compara con un animal que era aborrecible para los judíos de esa época. ¿Saben que los perrillos, los perros andaban deambulando por las calles famélicos, enfermos, comiendo de la basura que había en los pilotes de basura, en los basureros, buscando, entreviendo? Generalmente estaban enfermos y su conducta sexual era súper desordenada. Y fíjate con lo que la comparan. Era un insulto. De hecho, muchos judíos llamaban a los gentiles perros gentiles, ¿cierto? Perros cananeos, y en algunos casos, terribles, hasta perros cristianos le dijeron. Los que no conocían al Señor realmente, del amor del Señor. Por eso es que había, ¿cierto?, un juego que les venía de vuelta terrible también. Y yo digo, en este punto el Señor no solo está tratando con la mujer, está tratando también con sus discípulos. No les ha hecho caso en lo que ellos dicen. Pero además los discípulos lo habían escuchado decir en Mateo 5:42, al que te pida, dale. Él lo había dicho. ¿Qué te pasa, Jesús? Si tú dijiste en Mateo 5:44, amen a vuestros enemigos, ya es cananea, es de los enemigos, pero tú dijiste que la amáramos. Jesús, ¿se te olvida que estabas dispuesto a ir a la casa del Cornelio, del centurión romano? ¿Qué tiene de diferente un romano carnicero, asesino, con una cananea, espiritualmente hablando? ¿Por qué la discriminas? Quizás ellos pensaban, ¿cierto? No entendían lo que pasaban. Fíjense, en el versículo 12 del Mateo 9 dice, Jesús hablando, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido, dice él, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí lo tienes, Jesús. Ahí lo tienes, todo lo que dice. Está enferma, tiene su hija enferma, ¿cierto? Es pecadora, se está arrepintiendo, se humilló y todo, porque no la atiende. 2 más 2, ¿cierto? Qué tremendo, qué tremendo. ¿Se imaginan ahí al apóstol del amor, Juan? No, Juan no entendía nada. Santiago, ya, sí, es pecadora, mándala ahora afuera, ¿cierto? Jacobo, ahí, hacemos descender fuego. Pero Juan no entendía nada de lo que estaba pasando, hermano. Qué terrible esos tiempos en que no solo te sientes ignorado por Dios, no solo recibes un rechazo, sino que por la conducta de Dios pareciera que estuvieras siendo humillada por Él. ¿Por qué te hace vivir eso? Si tú te movías en sanidad y ahora estás enfermo, ¿por qué te hace vivir eso? Si tú oras y la gente tiene prosperidad y te estaban embargando la casa, ¿por qué te pasa eso? Tú oras y los matrimonios se reconcilian, pero no logras que tu esposo se quede en casa contigo. Porque a veces parece alguien dirá, nadie es profeta en su tierra, ¿cierto? Porque a veces parece que las respuestas del Señor no simplemente te niegan, sino que parecen un insulto. Porque esto parecía, es verdad, no le dijo perra, pero le dijo perrillo. Así que por lo menos hay un menosprecio. Por lo menos, aunque ahora hay gente que ama más a los animales que a las personas. Pero en esa época se amaba más a las personas que a los animales. Y era un menosprecio. Qué tremendo. Entonces le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué este trato con ella? ¿Qué es lo que estás tratando? Acabamos de ver Canaán, ¿cierto? Toda la inmundicia sexual que había en Canaán y que atormentaba a su hija por vía de herencia. Avancemos un poquito. Pero si nos vamos al pasaje paralelo que registra la misma historia, en Marcos 7, del versículo 24 al versículo 30, vamos a encontrar información adicional. A pesar de que básicamente lo mismo, este pasaje nos dice que ella era sirofenicia. De hecho, esta historia se conoce comúnmente como la historia de la mujer sirofenicia, ¿cierto? Más que cananea.
Y cuando vamos a buscar la raíz para ver qué se mueve en ella, vemos que hay dos partes, Ciro y Fenicia. Ciro, porque habitaba una región que era Siria, la antigua Siria, y ustedes saben quiénes habitaron Siria. ¿Se acuerdan las predicaciones que hemos tenido de la estatua de Daniel, la estatua que ve Nabucodonosor? Siria estaba ocupada por Persia y en su momento estuvo ocupada también por Babilonia, que ocupó básicamente las mismas extensiones. Empezamos a ver qué más se mueve en ella. Es terrible lo que se mueve, es terrible. Esa niña tenía un daño, le habían sacado espiritualmente sus costillas, había sufrido daño que tenía que ser sanado por el Señor. Y tenía una tremenda confusión en su cabeza porque estaba siendo afectada por Babilonia. ¡Qué tremendo! Además, súmenle la herencia cananea de los descendientes de Cam, todo el desorden sexual, abominaciones que hubieron, que maldijeron sus generaciones. Pero este pasaje no solo nos dice que es Ciro-Fenicia, nos dice que era además griega. ¡Qué tremendo! Y antes de avanzar, si ustedes buscan y googlean la palabra Ciro-Fenicia, se van a dar cuenta que les sale, ¿cierto?, la definición de que Ciro-Fenicia era un tipo de organización territorial que en la época del Nuevo Testamento correspondía a una provincia romana. O sea, ya no solo tenemos a Persia, Babilonia, Roma, los cananeos, y además ahora nos dice el escritor que era la mujer, ¿de qué nacionalidad era? Era griega. La tenía toda, hermano. Todo lo malo que podía tener, o sea, que la cabra estuviera gravemente atormentada, era lo que legalmente, triste, pero legalmente iba a pasar. Y no era que Dios se desquitara con él porque le tenía mala y por eso no. Tenía que ser tratado. Toda la herencia de la sangre. ¿Se acuerdan que el pastor estaba enseñando que en el vado de Jaboc se analizan las sangres? ¿Qué sangre? Donde nosotros fuimos originados, por eso que le dicen a Jacob que vuelva a la tierra de su origen. Analiza lo que pasó en tu nacimiento, analiza tu familia. En el caso de él, ¿cierto? Las hechicerías, los engaños que habían, porque eso era lo que él había transmitido y por eso también no lograba ser libre. Pero si le dijéramos lo mismo a esta mujer Ciro-Fenicia, analiza y analiza harto, porque nos devolvimos hasta Noé casi, ¿cierto? Y analiza harto porque tienes mucha influencia de una herencia maldita. Y por eso tu hija está siendo atormentada. Y eso no se pasa porque Jesús, o un apóstol, no digamos Jesús, un apóstol cualquiera, te ore, te ponga la mano, te ponga un poquito de aceite y te diga libre. No, hay muchas cosas que tienes tú que orar, que venir la convicción de pecado, el quebrantamiento, mucho perdón identificativo. Es cierto que el Señor es soberano y te puede librar en un momento a otro, pero Él es el que decide cómo son los procesos de liberación de cada persona. Hay personas que son tomadas para redimir las abominaciones de una generación y eso no es fácil, no es rápido, no es simple. Y no es algo que no te duela. El sacrificio lo hizo Jesús. Y en Jesucristo tenemos la sangre para emblanquecer nuestras ropas. ¿Se acuerdan de Apocalipsis? Porque somos de la gente que está en la gran multitud delante del trono, pero que pasaron por la gran tribulación. Yo le pido al Señor que te empiece a mostrar, hermano, que de esto hay. Yo le pido al Señor que te muestre que aquí la llave, que aquí la llave es la humillación. Que tú no puedes decirle, Señor, yo diezmo, yo ofrendo, me congrego, doy clases, así que me tienes que sanar, así que me tienes que liberar y además me bendice. Tú no eres el jefe de Dios, Dios no es nuestro empleado. Las cosas son a su manera y hay tratos que realmente nos van a parecer insultantes a veces. Pero Dios no es malo, nunca le atribuye a despropósito al Señor. Ella se humilló a tal nivel que dijo, aunque sean las migajas. Yo sé que todavía el tiempo de los gentiles no se abre,
Pero en tu nombre, tú ya que eres Dios y todo lo puedes, siquiera dame las migajas, yo me contento con las migajas. El Señor, al ver esa humillación, porque la respuesta de la mujer, cuando Él le dice, no está bien echarle el pan, echarle el pan de los hijos a los perrillos, era un insulto, pero era una prueba. Yo creo que el Señor internamente decía, que responda bien, está a punto. Pero por fuera parecía duro, pero yo creo que Él por dentro se dolía. Y cuando la mujer dice, sí, Señor, vuelve a reconocer su autoridad. Señor, pero también los perros, fíjate, ya no los perrillos, se bajó más, no se dijo perrillo, no se dijo mascota, se dijo como esos perros vagabundos que andan rastrillando para ver si encuentran algo. Pero incluso los perros debajo de la mesa comen las migajas del pan de los hijos, dame aunque sea las migajas. Me acuerdo años orando cuando se soltaban bendiciones y decía, Señor, lo que no quiere esa persona lo quiero yo, porque como no oraban por mí, yo quiero las migajas, arrebatando las migajas. Pero de verdad, aunque sean las migajas, el Señor ve lo que está en nuestro corazón. ¿Se acuerdan de Caín y de la ofrenda y de Abel de la ofrenda? Él ve el corazón. Él vio el corazón de ella y dijo, a pesar de que venía de Grecia, donde estaba, ¿cierto?, la altivez, la egolatría, el conocimiento, el amor, ¿cierto?, la racionalidad. Y ella se pone al nivel de un perro de la calle, con tal de que me ayudes, me liberes a mi hija. Y saben que esa palabra, por eso la puse en amarillo, para que se viera, Señor, está siendo humillado. Señor, también los perros bajo la mesa comen las migajas del pan de los hijos. Esa fue la palabra que liberó a la hija. Esa. Usted no ve a Jesús diciendo en mi nombre, ve, tu hija es salva. No lo ves haciendo una oración así. Él escucha, le dio en el clavo, hizo lo que tenía que hacer y es lo único que dice, por eso que tú dijiste, tu hija, tu generación es salva, gravemente atormentada. Fíjate, la herencia, gravemente atormentada por todo eso. Y dice la palabra, por esta respuesta, por esta tu humillación. Hay otras versiones que dicen, era justo lo que tenías que decir. Por tu respuesta a los aparentes actos de humillación de Dios, a los aparentes desprecios, a las aparentes situaciones donde parece que Dios no te considera, que le responde a todos, pero a ti no, ante las aparentes injusticias de Dios, tu respuesta determina y puede determinar la liberación no solo tuya, sino de tu generación. Aunque lo que se plante en tu familia haya sido Babilonia, Persia, Grecia y Roma, el Señor, por esa respuesta, si eso es lo que me impresiona, no es la oración de Jesús, es la respuesta de ella. El problema es que nosotros podemos responder así o podemos responder enojándonos, pero ¿cómo? De mejores lugares me han echado. Nos podemos enojar y nos vamos. Y esa respuesta, en lugar de determinar la liberación tuya de tu casa, más la esclavizan, más la llevan en cautividad. Uno de esos tratos tremendos, el Señor me estaba, justo antes de entrar a predicar, me trajo a la memoria la palabra de Esdras 1:3. Estamos hablando de los tiempos de cautividad, ¿cierto? Y de la cautividad en este caso babilónica. Y hubo un decreto de un rey, el rey persa Ciro, que encomienda a Zorobabel que vaya con el primer grupo de las personas que van a ir a restaurar Jerusalén. Pero fíjense lo que dice el decreto. Esto lo vimos en Sanidad 1 el otro día. Miren, el tenor del decreto dice: todos los reinos de la tierra me han sido dados por Dios de los cielos, y Él mismo me ha encomendado. Aquí está el decreto. ¿Quién de entre vosotros, fíjense en los elementos para salir de la cautividad, quién de entre vosotros pertenezca a su pueblo? 1, sea su Dios con él, suba a Jerusalén. 2, que está en Judá, y construya la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios. A veces pensamos que nosotros vamos a alcanzar la liberación solitos.
Pero el primer grupo, el primero que sale por decreto de Ciro, y es un enviado, dice mi pastor en una parte, dice, primer requisito, y aquí vas a tener que morir, ¿cierto? A tu ego, a lo propio, tienes que pertenecer a tu pueblo. ¿Quién entre vosotros pertenezca a su pueblo? Si tú quieres andar solo, no vas a entrar dentro del grupo que va a liberar, que vas a salir de la cautividad. No estás considerado dentro de ese grupo. Segundo, tienes que subir. Dice que suba a Jerusalén. Tienes que salir del nivel de la bajeza. Tienes que ascender. Para ascender, y hoy día el Señor nos mostraba en tiempos de adoración, en tiempos de humillación, porque el que se humilla, Dios lo exalta. Y dice, tercer lugar, construya casa a Yahweh, construyale casa, tabernáculo. De esto está hablando. Para salir, el Señor me lo trae a la memoria, para salir, el decreto dice eso. Pero para cumplir eso te tienes que humillar. Tienes que dejar de andar como un lobo solitario. En realidad, quítate las imparticiones de lobo. No es muy buen ejemplo. Tienes que salir de andar solo, tienes que aprender y tenemos que aprender a hacer cuerpo. Tenemos que buscar al Señor para subir de la bajeza. Y tenemos que aprender a adorar y hacerle casa y ser casa. Eso es lo que viene en este tiempo. ¿Sabes cuál es el primer elemento que se ve en la casa? Cuando se está estableciendo la casa, el Señor invita a la mesa. Invita a la mesa a los suyos, a sus discípulos, y parte el pan con ellos. Y que solo quería las migajas, aunque fueran las migajas, el Señor sabe por la humillación que ella tuvo. Porque no se dejó llevar por el desprecio, por las palabras, hasta de insulto. El Señor finalmente la posiciona en el lugar de hija. Y eso que le había dicho antes, no a los hijos, a los que no son hijos, ahora la posiciona en el lugar de hija y le invita a la mesa. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que ya no sigamos mendigando, pero vamos a pasar individual y colectivamente tiempos de humillación inexplicables, tiempos donde no recibimos respuesta. Determínese no dejar de creer en el Señor, porque Él es fiel y lo que ha dicho lo va a prometer. Si ha dicho que usted y toda su casa va a ser salva, así va a ser. Si el Señor le dijo que a través suyo va a redimir a su casa de las abominaciones, lo va a hacer. Si el Señor ha dicho que va a traer ese hijo que parece que no quiere nada con el Señor, pero se lo prometió a usted, empiece a recordar las palabras, las promesas del Señor, porque el Señor todo lo que prometió, Él lo cumple. Esta palabra el Señor me la dio porque ahora entiendo que hay gente que está pasando, siendo hijo, por estas situaciones. Dios no te ha olvidado, Dios no te odia, Dios no te desprecia, aunque el infierno te lo diga. Ya se olvidó, viste, ya se te olvidó, ni siquiera piensa, es mentira. Satanás es mentiroso y padre de mentira. El Señor te ama, entregó su vida para hacerte pasar a la mesa y se dio a Él verdadero pan de vida para que tú comieras de Él. Oremos.